Pero hay una cosa que me interesa comentar, especialmente que es una iniciativa largamente planteada en la Argentina y que se está trabajando ahora de una manera, yo diría, consistente, que es la red que unifique, el proyecto que unifique nuestra área metropolitana con nuestra ciudad de Buenos Aires, que es un universo de 13 millones de personas. Eso está a cargo de Fernández con representación de los dos gobiernos, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia. Y es una desempeñada muy activamente en el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires y en el Ejecutivo de la ciudad. Gracias por la atención. Muchas gracias, Mario. Primero, gracias por la invitación. Nos vemos en forma más cómoda. Gracias a todos. Bueno, es un gusto estar con ustedes acá. Algunas caras conocidas, otras que nos iremos conociendo a lo largo de la tarde. Un poco pensando mucho cómo poder agregarle un valor a las 2 horas que vamos a compartir, un poquito menos de 2 horas. La verdad que me pregunté bastante qué dar, qué no dar por el perfil de ustedes, personas con mucha experiencia en la actividad concreta, así que no es fácil apuntar a qué definir en términos del objetivo de este título que dice tecnologías de información y comunicación en salud, perspectiva y pasos necesarios, y yo le agregué componentes esenciales de un proyecto de sistemas de información, que es el perfil que le voy a tratar de dar. Así que si cualquier persona que estuviera a cargo de cualquier tipo de programa público o privado, pero yo me voy a referir sobre todo a la lógica de las redes integrales de la perspectiva pública, pero muchos conceptos son válidos para cualquier escenario. ¿Qué cosas tiene que considerar? ¿Cuál es el alcance del ámbito del conocimiento que hay que considerar? Y por otro lado, no quería que sea una charla demasiado abstracta, entonces es una charla que va a combinar conceptos abstractos con conceptos provocadores de reflexión y de debate. Y ustedes no me quieren interrumpirme, si será una charla interactiva sería incluso más rica para mí y seguramente para ustedes. Así que tienen todo el pedido mío de interrumpir todas las veces que estén de acuerdo o no estén de acuerdo o quieran agregar algo desde lo que ustedes han vivido o saben. Y luego algunas cuestiones más técnicas concretas como para dejarles a ustedes también cierta formalidad estructural del conocimiento de la disciplina. Hice mi residencia en medicina interna, trabajé de internista 25 años en un hospital de alta complejidad, es un perfil bastante particular, terminé siendo. Y durante 15 años, del año 94 a esta parte, cuando terminé mi jefatura de residentes, me pusieron a cargo del prepago del hospital italiano, era una persona muy joven en ese entonces, y lo primero que pedí es el set de información que había para poder definir un plan de mediano plazo, y lo que me trajeron fue el balance del prepago. Con lo cual es muy gracioso porque renuncié el mismo día que me nombraron, y yo dije que busquen un contador si querían gestionar un sistema de salud con el balance, y entonces en vez de dejarme ir, consideraron que era mejor intentar gestionar la salud desde la salud, y es así como el primer desafío que tuve es crear un sistema de información para tomar decisiones en términos estratégicos, en términos operativos y en términos asistenciales. Así como en el 95 empecé un proyecto de informática en salud del italiano, que es bastante reconocido y bastante visible, con el cual construimos un largo proyecto de aprendizaje juntos, porque aparte arrancamos más o menos unos 10 años después que todo el mundo, pero muy incipientemente esta disciplina, y terminamos intentando darle forma a un cuerpo de conocimiento de qué es la informática en salud, ¿no? Y yo en esto, hablando con Ginés en el 2003, 2004, me acuerdo que él me dijo, yo le fui a pedir ayuda al Ministerio de Salud con este tema, y él me empezó a dar todas las peroratas de por qué la informática en salud, por qué era una disciplina, por qué no era un tema de los informáticos, y qué sé yo, y me mira y me dice, no pierdas tu tiempo, yo pienso lo mismo en la economía de la salud, ¿no? Es un ámbito de integración de disciplinas, no es un ámbito de un tipo de disciplina particular. Y bueno, así anduve mi recorrido y les cuento más o menos para que tengan una idea de la perspectiva de donde voy a hablar. En los últimos 3 hemos trabajado desde la mirada de los sistemas de información y por los argumentos que yo le voy a dar, y nos involucramos mucho con la planificación estratégica de los sistemas de salud, y de allí, desde el 2003, o sea, 15 años atrás, me nombraron a cargo de la planificación estratégica de mi propio hospital, y en los últimos 10 años hemos trabajado con el
gobiernos nacionales de Latinoamérica. Hemos trabajado en varios proyectos en conjunto y hace 3 años estamos colaborando con el sistema público argentino en la ciudad y en la provincia, en esto que contaba Mario, que es ver si somos capaces de construir una visión común de acá a 20 años de lo que debe ser la salud pública, al menos desde una mirada metropolitana, que es tremendamente compleja, porque está en la ciudad de Buenos Aires la jurisdicción ciudad, la jurisdicción provincia, pero después están todas las jurisdicciones municipales, que son 40. Así que 42 personas tienen que poner de acuerdo con una mirada muy diferente en términos ideológicos, políticos, históricos, culturales, en fin. Bueno, eso es un poco el perfil, y desde ahí yo les voy a tratar de hablar de informática, así que los voy a ir navegando por estas dimensiones que les acabo de decir. ¿Alguien me las puede pasar o las paso yo? ¿Las paso yo? Acá tengo el... ¿A dónde apunto? ¿Dónde está? ¿Ahí el control? Entonces, primer concepto, la primera parte de la charla es bastante conceptual. Primer concepto, que a mí me parece muy bien, mucho remarcar, es el sistema de salud. Si uno tuviera que decir qué es un sistema de salud a un chico de jardín de infantes, uno empezaría con atender la salud, cuidar, curar, promover, proteger, en fin, uno tendría muchas palabras para decir. A mí la que más me gusta es definirlo como un sistema, una maquinaria o un sistema integrado y complejo que gestiona información y conocimiento. Y si ustedes lo miran desde esa mirada un segundito, toda vez que hacemos un acto sanitario, juntamos información del paciente y el contexto que el paciente ha vivido, mezclamos la información de lo que el paciente da en términos diagnósticos, terapéuticos, interrogatorios, lo que ustedes quieran, lo juntamos con información que hace a la evidencia científica, las buenas prácticas en esa situación en particular, y combinando la información del paciente y las buenas prácticas, considerando un conjunto de información que hace a los valores, cultura y la dinámica social en donde ocurren estos hechos de cualquier tipo. Tienen acá atrás. Se toman decisiones. Esas decisiones son de índole asistencial, de índole de promoción, no voy a volver a insistir siempre en los diferentes conceptos, o de índole económica. En definitiva, una decisión es un conjunto de valorizaciones y priorizaciones de las informaciones que se capturaron. Y esas decisiones tienen consecuencias en términos de prácticas de promoción, prevención, diagnóstico, terapéutico o políticas. Y esas consecuencias tienen impactos en términos de resultados. Y esos resultados sirven para hacer un loop de evaluación del paciente en particular, para continuar o modificar la actividad, o un loop en términos de evaluación de cómo impacta la evidencia en el ambiente donde uno trabaja y por lo tanto evaluación del sistema en general. Y por otro lado, por supuesto, esa información sirve para desarrollar nuevo conocimiento científico o para planificar y gestionar. Es decir, si uno lo mira a este lado y se abstrae de las prácticas manuales que hacemos los profesionales de la salud, en la práctica lo que pasa es que el sistema de salud es un flujograma de información. Y si uno lo mira de ese lado, se hace muy difícil comprender algo que es, a los fines concretos, habitualmente en los sistemas de salud, la información es tratada como, ¿qué hacemos? ¿Compramos un software o desarrollamos un software? Que es la formalización concreta de cómo se va a capturar, archivar y analizar la información, porque eso es lo que hace el software. Entonces yo siempre digo en todos lados que el peor error que cometen los gestores sanitarios es considerar al software como un subproducto externo a su core. En realidad, desde mi perspectiva, la gestión de la información es el eje central de cualquier sistema de salud. Y se nota claramente aquellos sistemas que agregan valor y cuáles no, en base a cómo miran esta dimensión del problema. El segundo concepto que yo les quiero dejar es que por eso, desde mi mirada, a veces una imagen sirve que, más que 1000 palabras, es así como se ven la mayoría de los hospitales que uno ve. Hospitales que tienen una enorme capacidad de acción y potencia, si yo pudiera apuntar, una enorme capacidad de acción y potencia, una energía tremenda, que habitualmente es media antrópica y empuja para un lado y para el otro medio contrapuesto, las diferentes iniciativas que el hospital tiene, el hospital o el sistema, pero que básicamente no tiene cerebro. No tiene muy claro hacia dónde empujar en términos estratégicos. Y uno ve un hospital público-privado, un pequeño sistema, y se encuentra esta realidad, ¿no? Digamos, sistemas de salud que no tienen lo que se llama técnicamente, como lo llama Misberg, no tienen una tecnoestructura, no tienen una organización sistemática para planificar la organización, planificar la operatoria, planificar los sistemas de información y planificar ese sistema de información como enriquecen a los puntos que yo dije antes.
genéricamente tecnoestructura. Cuando uno va a ver, para hablar más sencillo, de un solo hospital, y cualquiera de ustedes que haya estado en un hospital lo habrá vivido en carne propia, lo que pasa en el sistema de salud es que la mayor parte de los componentes de una organización que hacen a la inteligencia organizacional, como es la planificación estratégica, gestión de la calidad o indicadores de resultados, sistemas de información, la mayor parte de ellos, en vez de estar en la organización y al servicio del gobierno de la organización, están metidos en la línea profesional y bajo el servicio de los profesionales que están ahí. Entonces, si uno quiere saber cómo anda el hospital A, B o C en términos de resultados de mortalidad de la cirugía cardíaca, por decir una cosa de alta complejidad, hay que buscar al cirujano cardiovascular y preguntarle cómo le va con sus resultados. Seguramente tiene fichado a los pacientes sobre la mortalidad precoz, la mortalidad tardía, las complicaciones de infecciones de la herida quirúrgica. Pero solo él lo sabe, que es justamente la línea. Y la tecnoestructura, por definición, tiene que estar afuera de la línea, porque el cerebro tiene que alimentar a las decisiones políticas y estratégicas de manera aislada de los intereses de la línea, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta esta imagen, que la saqué una vez de un chiste de otra cosa, pero la recorté. Y es porque para mí representa lo que he visto en tantos lugares donde he ido a colaborar, de cómo se ve un sistema de salud operando en la práctica, ¿no? Un sistema dinámico, con fortaleza, con energía, que se mueve de una manera relativamente que va y viene según los gobiernos que van pasando, y sobre todo que no se ve claramente cómo es que gestiona su inteligencia, su modalidad de toma de decisiones. Entonces, cuando uno discute de sistemas de información, sale del software, sale de la electrónica, se sale de ese cliché que es tan dañino a los fines del sistema de salud, y va a un concepto que para mí es mucho más abarcativo y sistémico, que es, no se trata de software. Bueno, esto les dejo una cita, acá se la quieren ver, porque es un documento que hicimos con la gente de OPS y OMS, que tiene buena parte de los conceptos que yo voy a ir dando aquí. Pero básicamente, cuando uno quiere discutir de información, lo que tiene que tener claro es cuál es la estrategia y el financiamiento del sistema de salud y del sistema de información que lo va a acompañar. Después vamos a retomar ese concepto. ¿Cuál es la estrategia de aplicaciones que se va a usar en términos de software? ¿Cuál es la estrategia de interoperabilidad y estándares que esas aplicaciones van a tener con el entorno donde va a vivir esa organización? ¿Cuál es la infraestructura física que va a tener ese sistema que está aquí? ¿Cuál es el nivel de soporte legislativo y normas y cultura local que van a apoyar ese proyecto? ¿Y cuál es la capacitación del equipo? No solamente el equipo que lo diseña y lo planifica, sino el equipo que lo ejecuta y lo optimiza. ¿Cuál es esa estrategia? Así que, y por supuesto, que todo eso esté acompañado por un nivel de liderazgo y de gobernanza suficientes. Toda vez que ustedes quieren gestionar la información de un sistema, usen un software o usen un papel. Lo que está pasando es que están reconstruyendo el circuito de influencias y de poder. Por lo cual, gestionar la información significa gestionar poder, y toda vez que uno gestiona poder, modifica las condiciones imperantes del poder cultural preexistente. Por lo cual, si usted no tiene liderazgo y gobernanza, ni lo intente. Hay una anécdota, yo tengo 20 anécdotas de esta porque esto es muy común. Porque, digamos, el sistema de información tiene un gran problema, y es el que sale a comprar el software es el que maneja la plata, que tiene mucho poder concentrado y un poco poder real en el terreno. Y es el que decide la compra. Entonces yo he ido a muchísimos lugares a colaborar en este tipo de decisiones, y te encontrás una persona que lo único que quiere hacer es comprar un software, o para controlar o para obligar a los médicos a hacer algo. Entonces así sé cuándo vienen, así sé cuántos atienden, así sé qué hacen, así sé. Y yo siempre digo lo mismo, es, si vos no sos capaz de saber eso solo, menos lo vas a hacer con un software. Porque si vos crees que el poder está en el software y no en vos, lo que va a pasar es que el software no se va a implementar o se va a implementar mal, y el resultado va a ser un fracaso. Entonces no gastes plata, no gastes tiempo, no hagas nada. Conseguí poder y después volvés. No, pero yo tengo la plata, pero es que la plata no es el poder. Si vos querés transformar el terreno de cómo la gente trabaja y documenta, y con esa forma de trabajar y documentar vas a entender qué es lo que pasa, está diciendo a todo el mundo que a partir de ahora vas a ser poderoso. Y si no se lo puedes decir en la cara, no lo hagas comprando un software. Ese es un tema que ustedes lo tienen que tener, lo deben tener, claro, lo han vivido, supongo yo. Entonces, ¿qué es lo que siempre me gusta decir a mí, y voy transformando esta charla de diferentes maneras, de acuerdo al auditorio que tiene que escuchar?
pero básicamente yo soy un convencido que toda estrategia que quiere gestionar información y conocimiento en un sistema de salud tiene que tener al menos 6 dimensiones claramente definidas. Y yo me voy a ocupar en esta hora y media de contarles estas dimensiones. Vuelvo a insistir, algunas van a ser relativamente provocadoras y las pueden tomar o no, se pueden reír o se pueden burlar de mí, no hay ningún problema. Pero esto, lo que yo les estoy contando, es una combinación entre lo que existe de conocimiento universal en esta disciplina, más lo que he vivido en persona, así que tiene algunos condimentos medio personales. La primera dimensión que para mí es central es diseñar un sistema de información en salud, y no hablar de software, de historia clínica electrónica, que sea adaptable a los cambios en una estrategia transformadora. Es decir, los sistemas de información son un instrumento muy poderoso para transformar la cultura organizacional, pero no son el eje de la transformación. La transformación está en la estrategia organizacional. El sistema de información acompaña. Yo siempre digo, que es lo que le decía hace un ratito de otra manera, no compren software para que ocurran cosas, hagan que las cosas ocurran y pongan un software para que las apoyen. Porque si no, van a tener fracasos en la implementación, y eso no conozco ningún caso que no haya pasado, y conozco una linda cantidad de casos de implementación de sistemas. Entonces, en este sentido, el primer concepto es una diapositiva muy antigua mía, que es, y yo siempre digo, los sistemas de información siguen al sistema de salud como la sombra al árbol. ¿Qué quiere decir esto? No existe un proyecto de sistema de información, lo que existe es un proyecto de sistema de salud. Entonces, los primeros componentes del proyecto informático son a dónde va el sistema de salud. Cuando vos sabés a dónde va el sistema de salud, discutimos qué sistema de información lo acompaña. Pero es muy importante tener claro eso, y por eso, al menos yo en mi organización, he podido lograr desde el principio de nuestro proyecto, allá por la década 90, como les contaba, que el proyecto informático que yo iba a gobernar no sea una gerencia más del hospital, sino que esté bajo la cabeza del que hace la planificación estratégica de toda la organización. Entonces, ¿por qué? Y ahora lo vamos a retomar este concepto, de por qué es así. Pero en todo caso, volviendo a esta diapositiva de acá, es cuando, y está lleno de ese tipo de proyectos, cuando el proyecto de información toma vuelo propio, despliega las alas y toma vuelo propio, y no le importa hacia dónde va el sistema de salud, lo que pasa es que el sistema de salud pierde valor y se destruye. Y está lleno de estos ejemplos. Grandes gerentes que han hecho grandes proyectos informáticos y tecnológicos que han dejado un desastre tras de ellos. ¿Y a qué llamo desastre? A que la implementación no agregó valor al sistema de salud, un desastre. O dos, desastre peor, retiró valor. Y el ejemplo más típico de quitar valor en un sistema de salud es forzar a la estructura, ya sea con plata o con autoridad, a implementar algo que la estructura no quiere implementar. Es el peor escenario que les puede tocar, porque van a tener un software puesto en la realidad, juntando información de mala calidad, porque la gente va a guardar mala calidad en el sistema, y se rompió lo más crítico, que vamos a retomar más adelante, que es el nivel de asociatividad de los profesionales de salud con el sistema que ustedes gobiernan. Entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones de cómo se plantea. Cuando el líder informático adquiere más relevancia que el líder médico que gobierna la organización, es el momento que se tienen que dar cuenta que están perdidos. Y por eso me gusta mucho esta diapositiva, que viene de un handbook de hace mucho tiempo, de una americana, una mujer que ahora está en IBM, muy lúcida, que ella planteaba esto. Dice, las organizaciones sanitarias tienen dos capas en términos de la información. Una capa que está en el componente estratégico, cuál es el plan estratégico de la organización o de la red, estamos siempre hablando de redes públicas, cuál es el plan estratégico de la red, cuál es el proyecto profesional que acompaña al plan estratégico de la red, y cuál es el plan de sustentabilidad económica o modelo de financiamiento que acompaña el proyecto. Esas tres dimensiones están en una capa que es el gobierno organizacional. Ahora, no se puede definir de ninguna manera el sistema de información si esta capa no está organizada, porque el sistema de información arranca de la coherencia de estas tres dimensiones. Y a partir de ahí sí, el sistema de información tiene tres ejes verticales, digamos. La estrategia de manejo de la información en sí, el proyecto tecnológico, qué tipo de software, qué tipo de tecnología, el proyecto tecnológico, y el proyecto de gestión del conocimiento,
que mucha gente los mezcla todos, pero son tres cosas que no tienen nada que ver y la vamos a ir viendo. El otro concepto inicial que va en esta primera parte que yo les quiero transmitir, y no encontraba una imagen muy buena, no sé si esta lo es, y es así. El orden de prelación normal es: uno discute la estrategia organizacional y busca consensos de dónde va a estar la organización dentro de 5 años. Eso significa poner de acuerdo al modelo financiero con el modelo estratégico, con el modelo de los profesionales, porque digamos, si uno quiere diseñar un sistema de atención, digamos, una red basada en atención primaria, que resulta que el perfil profesional no da para eso, no lo van a organizar en un año, porque el mercado no los tiene, porque hay que recapacitarlo. El desarrollo de un profesional apto para una estrategia determinada siempre lleva un tiempo. Entonces, uno diseña una estrategia que la diseña hoy y va a estar a la vista en 3 o 4 años y va a estar claramente expresada en 5 años. Entonces, cuando usted discute un sistema de información hoy, el problema es que la pregunta no es hoy qué necesito, es qué voy a necesitar dentro de 5 años. Porque la implementación de un sistema informático de estas magnitudes requieren 3 a 5 años de maduración entre la planificación, el desarrollo y la implementación y la madurez de terreno del sistema. Entonces, como en general las estrategias de salud llevan 5 a 10 años de maduración, las estrategias de los sistemas de información llevan 5 a 10 años de maduración, lo que es muy importante que tienen que tener claro, que la discusión no es hoy qué necesito, la discusión es qué voy a necesitar dentro de 10 años. Y por eso me gusta, o busco una imagen de blanco móvil, que es, hay que apuntarle a Marte, pero ustedes lo ven a Marte ahora y cuando llegue lo que están tirando a Marte, Marte va a estar en otro lado, ¿no? Eso es un poco la lógica del blanco móvil. Y entonces a mí me gusta mucho este concepto y lo insisto mucho, y es que desde mi perspectiva, y me ha pasado permanentemente, y además me he cansado de ver grandes proyectos que uno siente que no van a funcionar y 10 años después son una catástrofe. Me gusta mucho definir el concepto del problema de la relación causa-efecto retardada de la salud. La salud está plagada de fenómenos de causa-efecto retardados. No es que no tienen causa-efecto lineal algunos no son técnicamente lineales, pero una buena parte de los problemas de la salud son de fenómenos retardados. Es decir, vos haces algo hoy y te das cuenta dentro de 10 años, ¿no? Entonces me gusta mucho esta frase que dice: los problemas de hoy son la resultante de las soluciones de ayer. Basta mirar el sistema de salud argentino y ya empieza a buscar de la década del 40 para acá, a alinearnos, bueno, lo podemos saltar a Carrillo o algún otro, y después vamos alineando un poco todos los responsables, ¿no? Y por eso me gusta mucho esta diapositiva, ¿no? Así es como esto me imagino yo como modelo, es típicamente grandes decisores que toman decisiones de una manera contundente y te la explican de manera hermética, de que va a funcionar por esto, no escuchan nada, y 10 años después lo ves así, ¿no? Como un oso después del calentamiento global, agarrado a lo que puede. Tratando de explicar que lo que hizo estaba bien, que la culpa era de otro, que lo que pasó, que le pasó al gobierno, le sacaron el apoyo, le sacaron el financiamiento, no lo supieron comprender, los médicos son unos tarados, nadie quiere cambiar. Pero él no se pregunta, ¿y yo qué pude haber hecho mejor para que esto no fuera así? Bueno, y el otro concepto que de esta primera parte, hay toda una discusión, acá debe haber gente que sabe más que yo de esto, en términos de organizaciones y métodos, de cuál es la relación en una organización cualquiera y en una pública en particular entre la estrategia y la estructura. Hay quienes dicen que dado una estructura hay que definir una estrategia, y otros dicen dado una estrategia hay que definir la estructura. Bueno, en el sistema público las estructuras no son fáciles de organizar, pero en todo caso, más allá de eso, yo no les voy a resolver las de ustedes, pero sí me parece que es un punto crítico. Si ustedes van a desarrollar un sistema de información, que son sistemas transformadores de los sistemas de salud, tienen que tener claro la estrategia y la estructura que los va a acompañar. Esto solamente para que vean ustedes la estructura que organizamos en el italiano en el año 98, donde, como le queríamos dar máxima responsabilidad a la estrategia y al sistema de información, las dos grandes cosas que llevan mucho tiempo, bueno, tuvimos un vicedirector de planeamiento estratégico, que fui yo, y tuvimos un jefe de departamento de informática en salud que tenía la misma autoridad que el departamento de cirugía, cosa que en el hospital era como el dueño del hospital. El otro aspecto en términos de estrategia que tienen que tener ustedes, y cada uno de ustedes luego si se desarrollan alguna cosa de estas tendrán que saber cómo lo quieren hacer, es la estrategia de la escalabilidad. Los sistemas informáticos, yo siempre digo que todo software que esté en el mercado está 30 años atrasado.
El que quiera comprar un software que se prepare a estar 30 años tarde, porque te lleva más o menos 10 años diseñar un software relativamente de calidad para la realidad que estás observando. Te lleva más o menos 10 años desarrollar un software relativamente estable y robusto para que ande en un sistema a alta escala. Te lleva más o menos 10 años implementar ese sistema y ver algún resultado. Es decir, que si ustedes quieren tomar software de mercado, que mucha gente los toma, les va a ir bien, van a atrasar un poco, como todo el mundo, nada diferente, pero son 30 años tarde. Porque los software que hoy tenemos que estar implementando son los que están resolviendo los problemas de la medicina del 2030. Eso es lo que tenemos que estar diseñando. Y la discusión es cuál es la medicina del 2030, de ahí no nos vamos a poner de acuerdo con mucha facilidad, o sí, no lo sé. Pero en todo caso, como estrategia dentro del plan, lo que ustedes tienen que comprender es que tiene que haber escalabilidad. Y luego también les voy a mostrar la evolutividad. Esto significa que los software empezarán con un componente, pero el día 1 tienen que estar claros los 1000 componentes que va a tener dentro de 20 años. Porque si no, típicamente te dicen, no, yo empiezo con la historia clínica de la atención primaria, porque es lo más fácil, pero puedo ver cómo lo hago para el hospital. Disculpame, si vos tenés una estrategia de historia clínica de atención primaria, no tiene nada que ver el modelo de información para un hospital. De manera que mostrame el modelo de información, mostrame la organización de las tablas, y a ver si este modelo de información que vos organizaste va a tolerar un hospital luego. Y si no lo va a tolerar, te estás equivocando. La escalabilidad dentro de tu cabeza no existe en el proyecto. Entonces, dentro de 5 años, cuando quieres ir al hospital, vas a tener que tirar el software ese, ir a buscar otro que te sirva para el hospital, que no te va a venir para acá. Entonces, la escalabilidad significa una mirada a 20 años vista, que uno puede entender una escalera de 500 pasos y después hacer el primer escalón, no hay problema. Pero los otros 499 tienen que estar en el diseño técnico estratégico. No tienen por qué estar en el software, pero sí tienen que poder tolerarlo. Y en ese sentido, nosotros en el Hospital Italiano tomamos una decisión en el año 96 que fue crítica y que nos salvó la vida, porque en aquella época nadie sabía mucho de esto, y fue desarrollar un sistema de información basado en componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de información es un conjunto de 60 componentes que son como las funciones de un equipo. Cada componente tiene una función, y acá solamente hay algunos para que vean, pero está una base de datos relacional, una base de datos documental para firma digital, una base de datos para el warehouse, para investigación clínica y para gestión, un componente, después les voy a explicar un poco más en detalle, que gestiona la semántica de las palabras, un componente que ayuda a la toma de decisiones, un componente que sirve para la inteligencia, un componente que sirve para la interoperabilidad, un componente de la seguridad. Es decir, cada función de un sistema de salud que va dentro de la gestión de la información y el conocimiento del sistema de salud es un componente aislado. Y cada componente se da servicios a sí mismo, es una integración de servicios entre ellos. Después vino el software as a service, la nube, eso vino 10 años después. Pero ¿por qué para nosotros fue crítico? Porque cuando ustedes deciden cambiar la estrategia de documentación clínica, por ejemplo, que es el componente de historia clínica electrónica, modifican una pieza de software y todo el sistema se mantiene estable. ¿Se entiende? En cambio, la estrategia americana, que fracasó profundamente en los últimos 10 años, arrancó 20 años antes que nosotros, en la década del 60, en varios hospitales de alto nivel, desarrollaron casi todo el conocimiento científico, como lo hacen muy bien, pero lo que hicieron en la práctica fue una catástrofe, que fueron todos sistemas hardcodeados en sistemas monolíticos, y luego cuando hacían una nueva versión, como no podían sacar el monolítico de base porque no lo dejaban, agregaron una versión 1 del monolítico, una versión 2, y entonces andaban la 0, la 1, la 2, la 3, tenían 1342 interfaces, que cada que tocaban algo se caía todo, costaba un Perú mantenerlo, y terminaron todos comprando un software del mercado, digamos. ¿Por qué? Porque hay una mala estrategia de escalabilidad conceptual y tecnológica. Y el otro es lo que yo les decía recién, una estrategia ontológica. Y acá ustedes que gestionan sistemas públicos es importante que lo sepan. Es más allá de que uno puede usar el CIE-9, CIE-10 o cualquier sistema de clasificación de la información para reportes de cualquier tipo, la información sanitaria no se puede clasificar. No es clasificable. Cuando ustedes clasifican una información sanitaria, lo que hacen es perder un montón de información que la información primaria tiene. Y yo les puedo traer infinidad de ejemplos, pero no da para esta actividad, infinidad de ejemplos que les demuestran un texto con una riqueza semántica infinita, que parece de García Márquez, y después les muestro el código del CIE-9, que es una porquería que no se sabe lo que pasa. Infinidad. Ahora, naturalmente, uno para hacer reportes, para demás, tiene que clasificar. Entonces, no estoy diciendo no usar clasificaciones,
estoy advirtiéndoles porque es muy típico que uno va a un sistema público. Yo no soy médico. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, te pongo un CIE9 que me acuerdo. Cáncer de próstata con lesiones extraprostáticas. Ese es un código CIE9. Yo te puedo traer un paciente de esos que está en perfecto estado de salud, que tiene un pronóstico de vida excelente y que puede vivir 25 años más. Y te puedo traer un paciente que está muriendo. Entonces la pregunta es: ¿qué tiene el paciente? ¿Entendés? Ahora, vos me decís, no, pero espera, para reportar la incidencia o prevalencia del cáncer de próstata, me decís, sí, claro. Después vamos a retomar este concepto, porque la discusión es: el dato tiene que tomarse una sola vez y lo tiene que usar todo el sistema. Y vos estás tomando el dato para una cabeza del sistema. ¿Está bien? Digamos, entonces la estrategia ontológica, ¿qué es? Bueno, nosotros tenemos una que es un servidor de terminología, es un tema súper técnico, salvo que tengan dudas, yo no voy a ahondar en esto porque es un tema súper técnico. Pero ustedes tienen que saber que los textos de escritura libre, digamos, la escritura libre de los profesionales es profundamente rica en términos de la psicología y lo que significa. Una frase cualquiera de cáncer de próstata con metástasis óseas, en buen estado de salud, parece una pavada, pero yo ya me imagino más o menos el paciente que tiene y lo voy a errar por muy poco. Pero les muestro cualquier código CIE9, CIE10, ustedes no saben lo que tiene. ¿Está bien? Entonces, el sistema de información, y no el software, el sistema de información, si ustedes quieren resolver un sistema de largo plazo, tienen una estrategia ontológica, es cómo van a hacer en el largo plazo para que las computadoras y ustedes puedan comprender lo que los profesionales dicen, perdiendo la menor cantidad de información posible. Y para eso sería toda una clase explicarles estrategia de terminología, pero de vuelta, voy pasando por todos los temas que ustedes tienen que tener en la agenda. No quiero resolver ninguno porque si no tendríamos que hacer un curso de una semana entera. Pero sí que lo tengan. Y después, si tienen dudas, ¿así algo? Me la dicen. Este es un ejemplo del hospital. Por ejemplo, nosotros dejamos que los médicos carguen texto libre y tenemos toda una estrategia de autocodificación con un tesauro que tiene más de 7 millones de textos, que hacemos tratamiento lingüístico a los textos, los interpretamos, le ponemos una codificación de referencia que es Nomen, que es mucho más abierta que las clasificaciones típicas, y luego las vinculamos con las clasificaciones. Entonces el médico escribe texto libre y yo guardo el CIE10, pero cuando quiero entender al paciente busco el texto libre, no busco el CIE10. El CIE10 lo uso solo para reportar. Es decir que, de vuelta, esto es un tema de estrategia, no es un tema de que no tenga que usar el CIE10. Y la otra cosa que tiene que tener es una estrategia para colaborar con la toma de decisiones. Si uno pone una historia clínica electrónica solo para tener un repositorio de información y para tenerlo en la computadora en vez de tenerlo en el papel, es mejor que tengan 10.000 escribas que le escriban a mano lo que dice el papel cada vez que quieran saber algo. Es una enorme inversión económica solo para tener la información en línea. Es una vinada muy pobre. Los sistemas de información tienen la gran cosa que agregan conocimiento contextual a la toma de decisiones. Eso significa que si el médico va a cometer un error o va a hacer una indicación, se le puede colaborar con información, digamos, contextual, de acuerdo a esa condición en ese momento, qué recomendación puede recibir. Por ejemplo, puede estar indicando dos drogas que interactúan entre sí. Bueno, advertirle que hay interacción medicamentosa o un medicamento con una condición clínica, como puede ser la función renal o cualquier tipo de... Nosotros tenemos todas estas en nuestro sistema, pero si ustedes no le agregan valor a la toma de decisión clínica, es demasiada plata para lo que ustedes quieren hacer, que es un sistema de reporte gubernamental. Fernando, ¿Sí? ¿cómo metés ahí, si es que lo metés, guías de carriles de decisión terapéutica, de protocolo? Que Sí, no son claro. protocolos, sino cuidado porque esto no va por ahí, por este lado. Sí, también. Digamos, de vuelta, el título es Estrategia para colaborar. Vos colaborar como a vos te parezca o como creas que es más conveniente. Porque hoy son estos márgenes de decisión de manejo clínico de patología frecuente y mañana puede ser otra cosa. Pero la estrategia tiene que estar. Vos tenés que tener una pieza de software que lea en línea, como si fuera un auditor, lo que los médicos están haciendo y que le esté proponiendo cosas sin fatigarlo. Cuando le propones 3 pavadas, le propones que le haga, qué sé yo, no sé, una fibrocolonoscopía de control a alguien que tiene una colectomía total, al otro día paga la justicia y dice no te escucho más. Es decir, la información contextual tiene que ser de calidad,
No es solamente práctica general de hágase Papa Nicolau, no somos Papa Nicolau. ¿Está bien? Es decir, son sistemas inteligentes de alto nivel y en todo caso será evolutivo esto, digamos. Iremos aprendiendo a lo largo de las décadas cómo se hace esto mejor. Digamos, la inteligencia artificial vino para instalarse, ya hay varias iniciativas de inteligencia artificial vinculadas a este tipo de cosas y hay algunas que dan muy buenos resultados. De vuelta, yo estoy hablando en términos conceptuales de vos tenés que tener una estrategia ontológica, tenés que tener una estrategia de colaboración, tener una estrategia de escalabilidad, son estrategias. Los conceptos son válidos hoy, hace 30 años, y van a ser válidos en 30 años. Ahora, ¿cómo es la estrategia? Eso es dinámico. Ahora es una cosa, mañana será otra. Entonces a mí me gusta mucho esta imagen que siempre le digo a los tomadores de decisión: usted si quiere hacer un sistema de información en salud tiene que decidir, tiene 3 cosas para elegir: que sea un proyecto de calidad, que sea un proyecto que simplemente rápido, que sea un proyecto barato. Lo único que tiene que saber es que tiene solamente 2 balas para agarrar. Si va a ser de calidad y rápido, no va a ser barato. Si va a ser barato y rápido, no va a ser de calidad. Y si va a ser barato y de calidad, no va a ser rápido. Pero lo que hay que decir es lo que no va a ser. Nosotros en el hospital decidimos sacarla del medio y nos quedamos con un proyecto de calidad y barato, y la verdad es que hemos tenido un resultado muy bueno en el largo plazo. Pero claro, nosotros empezamos en el año 94 a trabajar en esto, hace 24 años, recién hace 10 tenemos algo que es relativamente mutable. Entonces ahora voy a pasar, como estamos en el primer cuerpo que es estrategia, lo que les voy a mostrar una presentación que le robé a Álvaro López Osornio, que es un amigo personal, y no le pedí permiso, así que después no le puedo... Pero igual es información pública, así que, porque es la que se buscó en todos lados. Pero esta es la estrategia nacional de salud que se acaba de publicar, yo creo que la semana pasada. Ayer, okay. Entonces no estoy haciendo nada incorrecto, yo me estaba atajando. No, porque me pareció lindo mostrárselas porque es una linda estrategia. Y que yo, digamos, creo que tiene buenas partes de los componentes que tiene que tener, entonces la quería mostrar. Pero no lo pude hablar con Alejandro, me estaba atajando. Pero si es pública no me atajo de nada. Fíjense la estrategia del gobierno nacional actual. Dice: visión, disminuir brechas de calidad de atención en salud. Primera cosa, genial. La brecha digital no tiene un objetivo digital. No es digitalizar, no. El objetivo es tener resultados sanitarios. Primera cosa que se demuestra, bueno, Aldo Sergio fue residente nuestro, algo llegó del hospital, aparte un chico muy inteligente, fíjense, la primera cosa que me parece muy apropiada. La segunda cosa es implementando sistemas de información que identifican las necesidades de la población. Te puedo retomar un poco este tema, es decir, se basan en las necesidades y no en los proyectos de los tecnócratas, en términos de gente que no entiende demasiado en salud, pero sabe hacer software de muy buena calidad. Permiten el seguimiento longitudinal integral, de vuelta vuelve al sistema de salud. No hace que tenga información de alta calidad solamente. Está al servicio del objetivo, del propósito del sistema de salud. Y provee herramientas innovadoras al profesional de salud. Es decir, considera este concepto de la escalabilidad, de la dinámica evolutiva. Son herramientas innovadoras y que seguirán cambiando. Lo que hoy es, mañana no lo va a ser. Esta es una linda visión sobre una estrategia gubernamental. Y tiene 8 prioridades que yo lo voy a pasar muy rápido porque no viene al caso. En todo caso, que el gobierno nacional haga su trabajo y lo explique en él, no tengo que explicarlo yo. Pero digamos, tiene 8 componentes que son muy acertados y buena parte de ellos son los que yo les mostré en la segunda diapositiva, las dimensiones que tienen que tener. Fíjense, definir estándares, es decir, una estrategia ontológica. Los estándares son una estrategia relativamente limitada, no es una estrategia muy integral ontológica, pero en todo caso tiene una estrategia ontológica. La cosa de la infraestructura, la cosa de la dinámica de los flujos de la información, es decir, la información no es válida porque capture el dato, sino que tengo que entender en qué flujo de trabajo se genera ese dato, y entonces ahí se captura con qué metodología para no disruptir o romper la dinámica de ese flujo. Bueno, fortalecer la federalidad del país, por supuesto, compartir registros clínicos, el concepto de que la información es útil también para darle continuidad al cuidado del paciente, por lo tanto hay que compartirla. Empoderar al paciente, esto desde ya es un eje central. Actualizar marcos legales, ya lo vimos eso en la diapositiva anterior, y educar para el cambio. Lo que la Argentina y la región necesitan es, la región tiene
un nivel de líderes en informática en salud relativamente de buena calidad. Yo diría que después de la europea y la americana del norte, es la región más fuerte a nivel internacional, incluso más fuerte que el sudeste asiático, que está trabajando mucho en ese sentido. Pero lo que no tiene nuestra región es en la base, digamos, es el nivel de conocimiento técnico que tienen los tomadores de decisión en general, que tiene la gente que labura en el sistema de salud, en términos de qué es la informática en salud. Es relativamente pobre. Pobre vinculado a lo que pasa en el mundo, digamos, no quiero decir que no sepan, sino que el nivel de conocimiento internacional es bastante superior. Es decir, tenemos una cosa rara, que tenemos líderes de muy buena formación. En Latinoamérica hay cerca de 20 a 25 personas muy respetadas a nivel mundial. Sin embargo, no han sido capaces de construir escuelas masivas, digamos, que lleven un poco a la comunidad. Bueno, yo no la voy a explicar en detalle, salvo que ustedes quieran saber algo de la estrategia nacional. La conozco mucho, la comparto en buena parte, pero si ustedes no quieren saber nada en particular, voy a navegar la diapositiva. Los estándares están ahí a la vista. Básicamente son estándares de control semántico por un lado, estándares de modelos de datos por el otro y estándares de comunicación por el otro. Que es, digamos, en general las estrategias nacionales tienen estos tres niveles de estándares. Y por supuesto que la estrategia nacional tiene que resolver qué hacemos con el CISA, que ha sido la estrategia histórica, desde mi perspectiva muy pobre y muy inapropiada, pero decididamente con un montón de información rica, que son básicamente un montón de registros que son de altísimo valor. Y yo creo que la estrategia que han desarrollado incluye muy bien toda esa historia y la adapta muy bien a una estrategia un poquito más integral. Bueno, interoperabilidad, como ya vieron, lo vimos hace un ratito, una estrategia de interoperabilidad para compartir documentos, un modelo de flujo que ya lo vimos, bueno, la estrategia asistencial, la del CUS, compartir documentos clínicos. No les voy a hablar mucho técnicamente, esto es algo que alguien me quiera preguntar, es un tema muy técnico. Empoderar al paciente. Después voy a retomar este concepto en otra dimensión, así que lo paso rápido, pero decididamente los sistemas de información de salud tienen un flor de problemas que después lo voy a retomar al respecto de este punto. Aspectos legales y regulatorios, por supuesto, y capacitación. Bueno, ahí está, les queda el documento, igual ya está publicado, así que lo pueden ver. Eso es lo que me parece compartir con ustedes en términos de lo que sería el primer componente, que es diseñar un sistema de información adaptable a cambios en una estrategia transformadora. Ese es el componente de estrategia que yo quería compartir. La segunda dimensión, que es va a ser el más conceptual médico, digamos, o sanitario, para ser más apropiado, desarrollar una estrategia, una infraestructura. Esto es muy técnico, tecnológico, digamos, y un sistema de historias clínicas electrónicas, ya van a ver por qué lo llamo así, interoperable con múltiples dimensiones. La red de salud, de lo que estábamos hablando, los pacientes, la comunidad y el gobierno. Y vamos a ver algunas cuestiones acá. La primera cosa, y yo he discutido con varios gobiernos este punto, cuando un gobierno decide una estrategia de información, es muy difícil sacarlo de la mira de su ombligo. Porque el que está en el Ministerio de Salud, provincial, nacional, municipal, no importa, el que está en el Ministerio de Salud, lo que necesita es información oportuna y de calidad. Y a veces pone en juego el proceso de cuidado sanitario sin darse cuenta y lo altera o le quita valor con tal de conseguir su información oportuna y de calidad. Y si más lejos de eso, cosa que me gusta mucho criticar, así que la voy a criticar acá en público, lo que pasó históricamente con los modelos de programas verticales, no solo en el país, en todos lados, buena parte de ellos financiados por la banca internacional, digamos, ¿no? Que son modelos que, para garantizar el cumplimiento del objetivo para el cual se dio el dinero y agregar valor en una vertical con un objetivo claro, cuando uno va a la base del sistema encuentra que, si bien agrega valor en esa vertical concreta que se está midiendo y observando, desagrega valor porque desarticula el sistema en la base. Entonces, cuánto agrega y cuánto desagrega es muy difícil ponerlo en el balance. Es un tema que yo he discutido mucho con gente que ha financiado este tipo de proyectos. Me ha tocado ayudar a los sistemas de información de las provincias desde el año 98 a esta parte, y me he cruzado con todos los programas nacionales y con todas las puteadas que le dan desde los sistemas de salud, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque, y eso es algo que en el proyecto del AMBA, que hemos presentado en tantos lugares, intentamos no volver a cometer el mismo error. Y es,
tratar de poner un hub, ¿saben lo que es un hub, no? Un distribuidor. Tratar de poner un hub entre la verticalidad de los programas de financiamiento y los controles, el hub en el medio, y permitir o proteger a la base de la integralidad sistémica de la implementación de políticas. Y para poner un hub en el medio, lo que hay que tener bien en claro que la información no puede estar al servicio del programa. La información tiene que estar al servicio de la salud en la base, solo que el programa tiene que estar diseñado de tal manera que el normal devenir del sistema genere los indicadores que el sistema requiere. Y esto es un desafío enorme, que es muy difícil de hacer. Pero por difícil no significa que no sea enriquecedor. Y de eso un poco, alguna vez que podamos discutir sobre el proyecto de AMPA, lo podemos ver bien una metodología de cómo se puede hacer. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces, cuando uno piensa en un sistema de información, tiene que tener en la cabeza los tres niveles de acción. El nivel de acción del ministerio, porque tiene que tener la solución de la información para las políticas y la actividad. Decir que no tiene que estar centrado en él no quiere decir que no haya que considerarlo, digamos, ¿no? Entonces, considerar el nivel ministerial, considerar el nivel de gestión de la información sanitaria a nivel más de la meso, y considerar el nivel del proceso sanitario a nivel de la micro. Entonces, cualquier proyecto informático tiene que considerar los tres niveles. Es súper complejo y a nadie le gusta hacer una tarea para ajustar un dato que lo va a usar otro, o dice el otro que se la arregle el otro. A nadie le gusta hacer un trabajo extra de tomar un dato, una variable, de una manera particular que es para otro, no es para uno. Pero el secreto de un modelo sustentable en el largo plazo que agregue valor es esta primera parte de definición de las variables, donde hay que alinear los intereses de todas las dimensiones que usan el dato. Y en los sistemas públicos es tremendamente complejo, tremendamente complejo. Por supuesto que las infraestructuras, voy a pasar rápido porque me parece que vengo demasiado lento, no les voy a hablar sobre la tecnología, pero estas son las dimensiones de la infraestructura que tiene que tener cualquier proyecto. Les queda la presentación y muy rápidamente pasar por lo que les estaba diciendo. Cuando uno va a capturar un dato, tiene que entender su ciclo. Y el ciclo del dato tiene un montón de estadios. Acá hay 9, solamente para hacer reflexionar sobre la complejidad de definir una variable. Cuando uno va a definir una variable con un indicador a nivel macro, o cuando va a definir una variable para documentar la historia clínica a nivel micro, hay que comprender la complejidad de esa variable y el ciclo que hace, que es entender los desafíos del contexto en que se toman, definir el formato de esa variable, entender la variabilidad de la información de esa variable, cuestiones relacionadas con el origen, porque a veces es una captura primaria de una persona, a veces sale de un automatizador, sale de diferentes lugares, intentar siempre la captura primaria del dato y no hacer recaptura ni ampliación de metadatos, sino que el dato y sus metadatos son como estuvieron en el origen. Vuelvo a repetir, eso requiere de un entendimiento muy profundo de cómo se gestionan datos en una red de salud. Considerar los requerimientos para el uso, y vuelvo a atrás para una charla privada que tuve con Mario. Acá hay una parte del problema que hay en algún sistema que discutimos juntos. Considerar los requerimientos para el reuso de los datos, esto que hablamos anteriormente. Implementar estándares internacionales para la semántica de los datos, integrar a los gestores de los datos de salud pública y crear y fortalecer políticas para reportar datos y gobierno. Cuando alguien del Ministerio de Salud decide un software de historia clínica, en general no considera el flujo real de los profesionales. Y cuando alguien de los profesionales elige la historia clínica, le importa un bledo lo que le pase al gobierno. Y ese es un problema. Entonces, en términos de historia clínica, me gusta mucho insistir lo que dice la cabezal de esta diapo, que es la historia clínica electrónica no es la versión digital de la historia clínica, no tiene nada que ver. La historia en papel es un lugar para recordar y para compartir con otros, y la historia clínica electrónica es el corazón de la gestión sanitaria, porque tiene un montón de funciones y lo toman desde la perspectiva que yo estoy proponiendo, que va mucho más allá de documentar y compartir información. Tiene que ver con darle acceso al conocimiento y a toma de decisiones al médico, tiene que ver con agrupar información para las políticas públicas, tiene que ver con darle acceso al paciente para empoderarlo y darle el derecho que tiene a la información de él. Tiene un montón de cuestiones que le vamos a ir viendo a lo largo de la charla.
Pero el que cree que la historia de clínica electrónica es la versión digital del papel, tiene una mirada muy pobre de lo que son los sistemas de información de salud. Y la otra cosa de la historia clínica electrónica actual que me gusta insistir es que las historias clínicas actuales están demasiado centradas en el proveedor de servicio. ¿Por qué? Porque las diseñan los proveedores, así de fácil. Los que hacemos historias clínicas somos como médicos, sanitaristas, autoridades de los ministerios, que tenemos la mirada del prestador. Y ahí el problema es que, como la historia clínica lleva a medida los procesos del flujo de cuidado, porque te dice, bueno, capturaste este dato, después en base a esto capturas este dato, después en base a esto haces esta cosa de historia, te va conduciendo el flujo de trabajo, te condiciona tu proceso de cuidado. Casi todas las historias deciden cómo es el flujo de trabajo de los profesionales. Ahora, tienen muy poca mirada de lo que le pasa a la población. En todo caso, lo más que podemos hacer, que es lo que hemos hecho nosotros, un portal donde agarramos unos datos de la historia clínica electrónica y se los damos para que lo vea la gente. Pero eso no es una historia clínica centrada en el paciente, eso es y en la comunidad. Eso es una historia clínica centrada en el proveedor que le da al paciente algún derecho. Y ahí hay un punto de largo plazo, que es lo que yo le digo del largo plazo para adelante. Las historias clínicas que hoy conocemos, dentro de 15 años no van a existir. Porque los derechos de la comunidad van a ir evolucionando y nos van a obligar a dejar de mirarnos el ombligo y a entender a la comunidad y a darle poder a la autoridad a la comunidad para decidir cómo se gestiona la información en el sistema de salud, ya no que puedan mirarla. Así que eso es algo que va a evolucionar decididamente. Y algunos aspectos de que esto va a estar evolucionando, bueno, esto es muy viejo, en 2003-2004, un reporte de la IOM de Estados Unidos que descubrió los determinantes sociales de la salud. Todos hablamos de los determinantes sociales de la salud, pero cuando desarrollamos una historia clínica electrónica, nadie diseña la modalidad de captura de ese tipo de datos. Y yo les voy a poner unos ejemplos de cómo hoy ya se está estudiando eso de una manera. Entonces, esta es una propuesta de cómo serían las dimensiones de los determinantes sociales que una historia clínica electrónica tiene que registrar. Pero vos podés poner la historia que lo registra y después si un profesional intenta ponerlo, es lo mismo que nada. Acá voy a pasar más rápido porque si no me voy a diluir, pero digo, mi tesis, y esto lo trata de contestar, mi tesis es: la historia clínica electrónica actual tiene muy poca información relevante para la salud de los pacientes. Y ya cada vez que digo esto en un hospital me quieren comer, me están cargando. Toda la información que necesitamos está ahí. Entonces yo saco este trabajo publicado en el Lancet que demuestra que haciendo 14 preguntas tiene una capacidad de predecir la expectativa de vida individual mejor que casi todos los scores que hemos usado los médicos para las diferentes patologías. Y está publicado ahí y está de uso de internet. Ustedes pueden entrar y cargarse ustedes de una idea de cuánto van a vivir. Por supuesto, si no lo chocolate en la esquina, pero digamos, ¿qué expectativa de vida tienen? Yo lo hice también, a mí me dio bastante bien. Si no, ahora me parece que no me va. Después de 3 años de tema público me daría mucho, pero cuando lo hice me iba bárbaro, era un niño. Pero ustedes ven las preguntas y casi ninguna de esas preguntas se puede responder con datos de una historia clínica. Entonces la pregunta es si esto es relevante para sobrevivir y no está en la historia clínica. ¿Por qué decimos la historia clínica tiene información relevante? Fíjense este otro ejemplo. Esta es una genialidad de un laburo de Pantel que se publicó en el 2013. Y en un análisis multivariado, Pantel y sus colaboradores demuestran que en los mayores, los pacientes mayores de 60 años, si mal no recuerdo, la sobrevida actuarial de las personas que están socialmente aisladas, que es este grupito negro de acá, es significativamente menor, la sobrevida es significativamente menor que las personas que socialmente están integradas, que visitan a la familia, que tienen amigos, que salen. Es decir, que el aislamiento social es un marcador de mortalidad que incluso es independiente de la presión arterial que tengan o el colesterol que tengan. Es decir, que vivir aislado o no es mucho más significativo para sobrevivir que cualquier valor de presión y de colesterol que tengan. Sin embargo, en ninguna historia clínica electrónica van a encontrar ese dato de cómo viven las personas. Y este también es obvio esto que está acá, pero está cuantificado y documentado en esta publicación del JAMA del 2016 de Chetty, que demuestra que la sobrevida actuarial
tomó una cohorte de personas de 40, 50 años y la siguió 30, 20 y pico de años. Y demuestra que la sobrevida actuarial de personas que están originalmente sanas al origen, la sobrevida actuarial es significativamente mayor en lo que tienen plata que en lo que no tienen. Obvio, ya sabemos todos que la situación socioeconómica es un determinante social de la salud. Pero ¿cuándo cuantificamos ese impacto? Y la pregunta es, si esto impacta más que las enfermedades e incluso que algunos cánceres, es mejor tener plata que cáncer. Sin embargo, nadie se preocupa por poner un índice de documentación de la plata que tiene o la condición socioeconómica en la historia clínica. Entonces, es evidente que estamos mal. Eso es lo que yo digo en todos lados. Estamos mal. Estamos queriendo manejar la salud desde una mirada biomédica totalmente fuera de lo que decimos todo el día, que la salud es un problema social. Es decir, decimos que la salud es un problema social y compramos software que documentan datos biomédicos. Es muy esquizofrénico lo que hacemos. Por eso a mí me gusta mucho esta demo, no para ustedes que laburan de esto, pero para mis amigos, los médicos de alta complejidad de mi hospital, usando una mala palabra, me putean en arameo, pero yo lo provoco siempre, que le digo, porque el italiano está lleno de proyectos de genómica y de mapeo genético, y ahora secuenciamos el gen, y la bioinformática entra ahí, yo laburo en los datos esos, y me gusta desarrollar la biología molecular, la verdad que me gusta, es divertido. Pero yo siempre les pregunto, ¿qué determina más la salud de la persona? ¿El código genético o el código postal? Y entonces la pregunta es, ¿en dónde cargan el código postal? Antes que le hagas la secuenciación, ¿le preguntaste dónde vive? Y estas son las cosas que hay que discutir cuando uno discute de software, porque si no, terminamos discutiendo si la pantalla es más grande, más chica, o tiene un botón para decir atrás. Y por eso me gusta mucho la idea. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído alguna vez a Antonovsky sobre salutogénesis. ¿Leyeron alguna vez algo de salutogénesis? ¿No? Es un concepto muy lindo que ahora les voy a dar la cita para que lo lean, porque ese tipo es un genio, se murió ahora. Era un sociólogo israelí que vivió buena parte de su vida en Estados Unidos y después creo que estudió la carrera de medicina también. Pero bueno, él lo que propone es el concepto de salutogénesis. ¿Y qué es la salutogénesis? No son las condiciones de vida saludable, porque eso es parte de la promoción y prevención. Está antes de eso. Lo que él se preguntó en la década del 80 y de los 90 es ¿qué genera salud? Sabemos que genera enfermedad, la patogénesis. Sabemos que no se hace los factores de riesgo, entonces caminar está bueno, pero eso no es salutogénesis. Caminar es evitar la patogénesis. La pregunta es ¿qué genera salud? Y él, como buen sociólogo, lo estudió bastante y dice, él publica, acá está la cita, Stress and Copy, lo pueden buscar porque está en Google, lo van a poder encontrar. Y él dice, las experiencias de vida dan el sentido de coherencia. Después podemos discutir este concepto, pero... Y el sentido de coherencia, digamos, y eso está en el corazón de la génesis de la salud. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente coherente, se vincula con otro. Y cuando uno se vincula con otro, da el nivel de asociatividad social que previene para enfermarse. De hecho, esto que dijo Antonov, yo se lo mostré en un trabajo que se publicó recientemente. Y yo en esta charla estaba todo el debate sobre el sentido de coherencia, pero nos iríamos a un ámbito filosófico que no lo quiero matar y no nos da tiempo. Pero si después quieren, discutimos un poquitito. Pero él dice, el sentido de coherencia moviliza recursos propios y de contexto social y familiar para administrar los estresores de la vida. Sobre todo los recursos familiares y sociales, recursos que en ninguna historia clínica electrónica están. Es más, y es un debate mío con el cuerpo de Snowman Internacional, que es lo que pretende ser la ontología sanitaria del mundo, como es Snowman, no considera los activos de salud de la comunidad ni a la comunidad como entes ontológicamente activos. Entonces, ¿cómo vamos a comprender la salud de la enfermedad si no representamos el lugar donde se genera? Es decir, que estamos llenos de problemas. Yo les quiero mostrar más problemas que soluciones, pero me gustaría hacerlos reflexionar un poco. Entonces, me gusta mucho esta diapositiva que dice construyendo sentido de coherencia, ¿no? ¿Cómo se construye el sentido de coherencia? Porque si vamos a hacer, en vez de hacer promoción, o además de hacer promoción, podemos generar sentido de coherencia en la comunidad, es una estrategia. Y nosotros algunas cuestiones del proyecto de APA las tenemos incluidas. Y dice, crecer como persona y desarrollar las 3 formas esenciales de inteligencia humana. ¿Cuáles son? La intelectual, conocer y saber y pensar,
la dimensión más evaluada de la inteligencia humana, la emocional, el sentir, cuáles son nuestras emociones, qué nos mueve, y la exploratoria, hacer y transformar. Y a mí me gusta decir que el sentido de coherencia de una persona es cómo tiene alineados los patitos de estas tres dimensiones, ¿no? Los niveles de alineamiento que tienen entre lo que la persona piensa y sabe, lo que la persona realmente siente y qué lo mueve, y lo que la persona realmente dice y hace. Que le podría poner un montón de ejemplos de patito volando, ¿no? Bueno, eso enferma. ¿Por qué? Porque no te da las protecciones para seguir sano. Por supuesto que también enferman otras cosas. El riesgo genético, te enferman exponerte a un accidente. Por supuesto que hay otras cosas que enferman. Pero si estamos hablando de salud pública y sistemas de información, necesitamos entender cómo se mide esto y cómo se registra. Eso es lo que yo pienso, y eso es lo que estoy intentando debatir de la construcción de los sistemas de información del futuro. Y la otra cosa, que no es una medida mía, sino que hay un montón de pensadores argentinos y brasileños que han movido este concepto de la salud colectiva, a la cual yo adhiero plenamente, no como único modelo de mirada, pero sí como un modelo integrador. Y tenemos que entender las enfermedades de base individual y las enfermedades de base colectiva. Una historia clínica electrónica no considera que el alcoholismo en la adolescencia o la obesidad en la sociedad es una enfermedad cultural, porque lo considera el paciente con sus datos de riesgo. Y entonces, evidentemente, no estamos pudiendo representar la información sanitaria para entender el fenómeno. Porque hay enfermedades que son de la cultura y de la época, no son de las personas. Bueno, entonces yo digo que hay que tener, como hay, anticipando al futuro, ¿no? Todo el mundo se le gusta hablar de la medicina personalizada, el Big Data, se puso de onda, los americanos lo financian, y todo el mundo habla de eso, y si no habla de eso no sabe nada. Pero yo creo que hay que combinar de una manera relativamente homogénea o balanceada todas estas iniciativas de biología molecular, que a mi juicio son muy válidas, con las iniciativas del entendimiento de la cultura, la sociedad, la familia y el entorno en que se da el cuidado de la salud y la enfermedad. Y en eso hay un solo sistema informático de la salud que lo pueda representar. Y esto trae un montón de desafíos tecnológicos que están puestos acá, pero como ustedes no son tecnólogos, yo se los voy a dejar en la diapositiva. Entonces vamos a la tercera dimensión, usar sistemas clínicos como una herramienta de evaluación y transformación. De vuelta, la historia clínica electrónica tiene que repagarse agregando calidad y valor al sistema de salud. Al sistema de salud individual en el cuidado clínico, al sistema de salud de la meso y al sistema de salud de la macro. Y me gusta el concepto, no me gusta cómo lo están implementando. Hay toda una movida americana de esta persona que es muy amigota mía, es una persona que yo respeto muchísimo, que es Chuck Friedman, que estuvo en la agenda digital de Obama y ahora está trabajando en una universidad americana, en Michigan, pero que él movió una iniciativa que se llama Learning Health System. Y el concepto es súper válido porque es una mirada sistémica, y es cómo hacemos para que del normal devenir del sistema de salud se emitan la suficiente cantidad de variables en tiempo y forma a un sistema suficientemente inteligente para entenderlo en esa dinámica, para que el sistema de salud cada día aprenda de lo que hace. El concepto es genial. Después depende, de hecho, como lo están implementando actualmente en Estados Unidos, a mí no me gusta nada. Pero el concepto es genial porque estamos hablando de lo mismo. Los datos se capturan una sola vez mientras se hace el trabajo. O sea, no se capturan para un programa, se capturan una sola vez en el trabajo. Ahora, ese dato tiene que ser de tal nivel de versatilidad, escalabilidad y calidad que le sirva a todo lo que está arriba. Como habitualmente eso no se logra, los programas lo que hacen es capturar datos directos para protegerse a sí mismos. Pero ese es un atajo que no nos deja salir para adelante. Entonces a mí lo que me gusta es esta diapo que está acá, que es muy de perogrullo, pero me gusta decir que si uno quiere hacer un Learning Health System, lo que tiene que entender es que la base de la mejora continua es el aprendizaje. Si yo no aprendo algo nuevo, no estoy mejorando. La base del aprendizaje es la retroalimentación. Si yo no puedo observar la realidad de manera relativamente objetiva, no puedo retroalimentarme. Entonces la pregunta que nadie puede contestar aún, desde mi mirada, es cómo desarrollar una retroalimentación eficiente. Si la forma de entender el sistema de salud va a ser tomando datos de historia clínica electrónica, no estamos entendiendo la salud.
Porque yo ya les mostré que tres cuartas partes de la información trascendente para la salud no están en la historia clínica. Entonces, si queremos gestionar un sistema basado en información electrónica en la historia clínica, entonces discutamos qué es la información en la historia clínica. Y acá hay algunos modelos, el trabajo original de Naomar de Almeida Filo, de las dimensiones de la salud, supongo que muchos de ustedes lo habrán leído y conocerán al autor, así que yo no voy a explicar mucho esto, pero fíjense él cómo propone dimensiones de información que hacen a la dimensión sanitaria, que ninguna de ellas están en la historia clínica. Y aún más este trabajo de Carvalho, que también la deben conocer, una sanitarista muy prestigiosa brasilera, que intenta demostrar los tipos de datos y las dimensiones de datos que participan en las enfermedades cardiovasculares crónicas. Miren lo que es ese conglomerado de dimensiones. Nos falta mirada sistémica de la problemática porque la mayoría de los profesionales, particularmente los médicos, somos tremendamente reduccionistas. Estamos acostumbrados a mirar la célula y aislarla en un microscopio para entender cómo funciona. Bueno, en base a esto hay suficiente cantidad de reportes que han estudiado el impacto de la historia clínica electrónica en los sistemas de salud y en general son muy malos. Pero en general la gente que se dedica a esto no se esconde estos reportes porque, digamos, es muy feo decir que a lo que te dedicas no sirve para nada, ¿no? Entonces tratan de torturar los trabajos y tienen el sesgo positivo de publicar lo que anda bien, lo que no anda bien no lo mandan a publicar. Todos amigos míos que los conozco bien, pero la verdad que si ustedes quieren saber lo que está pasando en informática en salud, lo último que tienen que hacer es leerlo publicado. Porque eso no es lo que está pasando, eso es lo que nos están contando que está pasando. Y este trabajo de Jones, que es muy bueno, del análisis de la medicina de 2014, que se los invito a leer, pero básicamente lo que dice Jones, que es una genialidad, que es, me tomé el trabajo de hacer una revisión sistemática de todos los laburos que evalúan la historia clínica electrónica y a la conclusión que llevé es que no tengo ni idea de lo que pasa en la realidad, porque ningún trabajo me explica el concepto que se implementó. Bueno, esto lo voy a pasar porque me estoy yendo, y entonces por todo esto que a mí me gusta recordarle a todo el mundo, que en breve nos vamos a ver todos como osos, si no cambiamos de actitud. Entonces vamos a la cuarta dimensión, facilitar la creación de capital social e interdependencia. De vuelta, el mayor valor que tiene un sistema de salud, esto yo en el proyecto de AMBA lo insisto todo el tiempo, el mayor valor de un sistema de salud es el nivel de vínculo social y profesional que tienen los profesionales que trabajan en el área. No existe ninguna otra cosa más valiosa dentro de un CAF que es cómo se llevan los que están ahí y cómo trabajan en equipo. No existe ninguna otra cosa más valiosa. Quiere decir que si ustedes, para entender la información o para documentar lo que ellos hacen para poder definir políticas, lo que tienen que hacer es hacerlos pelear entre ellos, es lo peor que pueden hacer. Entonces, toda estrategia de sistema de información tiene que tener una estrategia combinada de agregar capital social en el sistema que están implementando. Y a veces tienen que modificar la estrategia de información con tal de fortalecer la estrategia del vínculo. Y a mí me gusta mucho esa cosa que la saqué de internet, es una berretada, pero la diferencia entre un jefe que se ve exitoso con el proyecto informático y un líder que llegará más tarde, pero llega con todo el mundo, ¿no? Y esta sí me parece una cosa súper importante. El conocimiento sobre qué es la informática en salud está en todos lados. Cualquiera puede googlear y leerlo. Yo no les voy a contar nada que nadie pueda leer, se dedican un mes a leer y van a saber lo mismo que yo. La discusión no es sobre el conocimiento, sino es cómo se vinculan las piezas del conocimiento universal en el contexto que ustedes tienen que trabajar. Entonces el valor no está en el conocimiento, sino está, tal vez se llama experiencia, tal vez se llame de otra manera, pero es la forma en que relacionan el conocimiento para este contexto en particular. Y para eso hay que ser un profesional, hay que dedicarse a eso. Entonces, para construir capital social, supongo que todos saben lo que es el capital social, ¿no? No hace falta que lo explique. Para construir capital social, debe ser un eje estratégico del sistema de información. Yo digo que hay que ser capaz de comprender las tres dimensiones de las prácticas sociales transformadoras. Y en esto lo copio a Fuchs, que es un rosarino, no sé si alguien lo conoce, es un tipo muy inteligente, que se dedica a la sistémica en general y a la sistémica en salud en particular. Le tomé de él alguna cosa que él dice, hay tres dimensiones de la práctica social transformadora y implementar un sistema informático es una práctica social transformadora que transforma el sistema de salud. El componente pragmático racional, que es cuál es el plan.
y eso es en la documentación que habitualmente presentamos cuando pedimos que nos financien o nos aprueben un proyecto. El relacional emocional, es decir, este proyecto, ¿qué va a agregar en términos emocionales o relacionales a la gente que va a estar involucrada? Y por lo tanto, lo que intenta esta dimensión del plan es máximo nivel de cooperación. ¿Con qué estrategia la gente va a cooperar más? Y muchas veces uno tiene que ceder parte del racional a cambio de parte del relacional emocional. Porque la mesa tiene 3 patas y la armonía de las patas tiene que ser razonables. Y por último, la simbólica reflexiva. Esto de que lo usaba el gobierno anterior del relato, digamos. El relato es un componente fundamental de cualquier transformación, porque tiene que tener una simbología que está en la esfera simbólica del cerebro, no está en la esfera del razonamiento lógico. El cerebro tiene un área simbólica donde va el arte, donde van unas cuestiones de la vida, y uno tiene que, no puede dejar una parte del cerebro sin participar. Entonces la pregunta es: el proyecto del sistema de información que van a implementar, ¿qué componente simbólico tiene? ¿Cuál es el motivo instintivo, simbólico, por el cual la gente va a decir esto tiene sentido, y el que me trajeron hace un ratito, el que es igual, no tiene sentido? Y esas 3 dimensiones tienen que ir en un proyecto de TI. Cuando uno le dice esto a un ingeniero de sistemas, se te cagan la risa en la cara. Entonces, por eso yo digo, esta es una dimensión que no es, digamos, que tiene una complejidad. Y para ir terminando, me decís, Mario, si cuando estés cerca. Sí, ahí abrimos la. Vamos bien, ¿qué hora es? Tan disruptivo, no es 3:20 temprano, pero está siendo tan disruptivo que me parece que da lugar a muchísimas preguntas. Dale, entonces ya voy a ir cerrando, porque estos 2 últimos los puedo hacer rápido, si querés. Tenemos tiempo. Entonces, la quinta dimensión que tiene que tener un proyecto informático es desarrollar competencias para transformar la dinámica del sistema como un todo. Cualquiera que tiene que entender, nosotros todos venimos de la lógica reduccionista y bastante positivista, por desgracia, de lo que es la medicina, y uno tiene que hacer, como decía un médico en mi hospital, Beberá, y no sé si lo llegan a conocer, un sanitario importante. Él siempre decía una cosa que me causaba mucha gracia: Fernández, si vos me seguís hablando, yo tengo que hacer un trasplante de cerebro. Dice, no, en mi cerebro eso es como decir, no va, no hay ninguna manera, tengo que sacarme el mío y poner otro, ¿no? Y claro, déjame que no puedo no complementar eso. Cuando yo cursé cirugía en el italiano, hace muchos años, Beberaggi era el jefe de la cátedra. Entonces Beberaggi explicaba fisiopatología y en el razonamiento de decir va mal, cuando si iba mal decía, bueno, a la pileta. Entonces, a la pileta significaba la pileta de formol en la que iban los cadáveres para la disección y la anatomía. Como concepto es fantástico poner los dos hemisferios cerebrales. El tipo tenía la capacidad de simbolizar cosas. Maravilloso. Bueno, entonces, los médicos que nos dedicamos a la gestión sanitaria, básicamente tenemos que hacer un cambio profundo. Y yo creo que les recomiendo, cuando tengan un tiempo para leer cosas que les gusten, que lean, que bueno, la gente de Haurechi está desarrollando muchos conceptos de eso, así que lo pueden tomar de ellos, pero la mirada del marco teórico de la sistémica para entender el sistema de salud. La dinámica de los sistemas complejos es una dinámica muy apropiada para entender el sistema de salud, mucho más apropiada que la que usamos nosotros en la práctica cotidiana. Entonces vamos a hablar de unas cosas de esas. A mí me gustan mucho estos 2 conceptos que están acá. Porque como yo vengo del italiano, el italiano lo manejan empresarios italianos que se dedican a hacer autos, gomas, gaseosa, y no es fácil explicarles qué es la salud, ¿no? Entonces yo, para provocarles, esta primera día, porque la primera vez que lo puse casi me matan, la puse hace más de 10 años, pero dice así: en la industria, que eran ellos en el momento ese, cuando los factores económicos son el capital y el trabajo, uno administra un conjunto de activos que son tangibles, organizados en un proceso productivo para lograr objetivos. Esto yo creo que para la industria incluso ya es antiguo, ¿no? Pero esto pasó en la década del 90 y la válido. Y yo les decía, en los sistemas de salud, donde el factor económico es el conocimiento y la decisión, si ustedes piensan un segundo, el 95% del gasto en salud es la decisión de alguien, o de una política, o de una meso,
o de un querido profesional que está atendiendo e indica algo, ¿no? Yo tengo una serie de actividades que siempre hago con mi grupo sobre cómo se gestionan las decisiones, ¿no? Pero bueno, me iría para otro lado. Pero en todo caso, yo lo que digo acá es hay que administrar el conjunto de activos culturales y de comportamiento intangibles generadores de capital humano y social. El nivel de aceptación de una persona de compartir su decisión, sobre todo si es alguien de otra disciplina mejor, y sobre todo si es alguien que esté en la micro y en la meso, o la meso y la micro, o la meso y la macro, el nivel de compartir, cooperar y colaborar en las diferentes dimensiones que no tienen autoridad para la decisión. Porque si yo estoy viendo un paciente, la autoridad es mía, y soy el ministro de salud, la autoridad de la política es mía. Ahora, si yo como ministro de salud, como atendiendo a un paciente, tomo la decisión de compartir mi decisión con otro, es porque tengo un nivel de capital social altísimo. Es decir, mi minuto de poder me gusta compartirlo. Eso ya nos haría un argentino raro para lo que vivimos en este país. Entonces, de eso se trata, de cómo ayudar con el sistema de información y el software y la gestión del conocimiento para que tengamos ganas de compartir, más allá de que no estamos obligados a compartir, porque eso es verdadero capital social. Y de eso vamos a hablar. Y a mí me gusta mucho este trabajo de Reimers. Reimers estaba hace unos años, no sé dónde está, a lo mejor está en el mismo lugar, estaba en Harvard como director de la carrera de recursos humanos o algo muy parecido, no llego a leer bien ahora, no me acuerdo. Bueno, y él dice, las competencias del siglo XXI tienen 3 dimensiones. A mí me gustó marcar de cada dimensión, que es la cognitiva, la de conocerse y gobernarse, y la de relacionarse y de liderazgo. Me gustó marcar 3 que para mí son estratégicas en la salud y que las manejamos muy mal, al menos los profesionales de la salud, sobre todo los médicos. La primera es saber manejarse en desconocimiento y la incertidumbre. Todos tendemos a querer decidir con conocimiento y 95% de las cosas que decidimos las hacemos en desconocimiento. Y es más importante que lo que decidimos es qué procedimiento usamos para decidir. De ahí viene el compartir, cooperar, ¿no? Digamos, y de la sistémica, la teoría de la gestión de sistemas complejos, lo que algunos llaman caótica, de cómo gobernar el caos, te da un montón de herramientas de cómo gestionarte en el desconocimiento, que en definitiva es el valor de un gestor, ¿no? ¿Qué hace cuando sabe? Porque cuando sabe lo hace cualquiera. La pregunta es qué hace cuando no sabe. En eso tengo una frase de Ginés que recuerdo siempre como nunca. Una vez que me dijo, yo me iba a ver para conseguir la especialidad de informática en salud, porque fui como 5 veces, no la conseguí nunca. Él estaba hablando de otra cosa y me dice, mira, yo puedo gestionar el cuarto oscuro. De hecho, estábamos en la crisis 2003, imagínense, ¿no? Dice, yo no necesito ver para pegar. Yo, si estoy en un cuarto oscuro, tiro una piña y a algunos se la voy a poner. Pero, ¿no? Me parece una genialidad también. Porque si no veo nada, entonces no hago nada. ¿Qué hacemos si tengo desconocimiento? ¿Cuál es la estrategia de gestionar el desconocimiento? Bueno, tienes que tener una. La sistémica te da bastante base para saber qué hacer ahí. Bueno, voy a seguir porque la estoy haciendo larga y me gusta mucho este chiste, yo de acá no lo veo. No sé si ustedes lo pueden leer. Sí. Para que la acción sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban algo. Me parece una genialidad, porque nos definen pinta. Hablamos todo el tiempo de la diversidad y la multidisciplina y del valor de la complementariedad de las miradas en política, en medicina, en sanidad, en todos lados. Y cuando buscamos construir equipos, construimos equipos todos con una evaluación universal y única de cuáles son las competencias necesarias. Sin entender que los equipos son valiosos por la complementariedad de los talentos. Pero sin embargo, sistemáticamente elegimos nuestros colaboradores con nuestra misma mirada. Es una manera de decirle a todos, tener todo ese tipo de colaboradores y decir, ¿saben qué? Voy a elegir uno de acuerdo a quién sabe subir al árbol. Y el árbol sube el mono. Pero cuando en vez de árbol te toque andar por la arena, ¿qué vas a hacer? Entonces, una llamada a que las construcciones de equipos tienen que ser verdaderamente interdisciplinares. Tienen que ser verdaderamente complementarias. Sobre todo, idealmente, complementariedad de mirada filosófica, ideológica y política.
porque esos son los verdaderos proyectos que se sustentan. Los que tienen un debate y una discusión respetuosa, complementaria, colaborativa, desde miradas muy diferentes. Y ese es el valor de la construcción. Entonces, cuando uno desarrolla un proyecto de informático, que estamos de vuelta, hablando de acá 10 años, y de vuelta estamos tratando de entender al estratega de la salud, si ustedes nos dan el ejemplo desde la informática o desde la estrategia de la salud, es muy difícil hacer valer este concepto. Pero para mí esta imagen vale más que media hora más que lo esté explicando esto. Entonces, el orden de prelación de los procesos de transformación es las personas, los procesos y la tecnología. Ese es el orden de un proyecto informático. ¿Con qué personas? Y las personas no son el equipo informático, sino las personas son el equipo de salud. ¿Con qué personas? ¿Con qué procesos? ¿Con qué tecnología? Es decir, salimos de la antropología y la sociología al principio hasta construir la ingeniería de software. Y pasamos por los diferentes degradés que uno se va saliendo del humanismo y se va yendo al tecnicismo. Pero el proyecto tiene que tener todas esas dimensiones. Y entonces, para desarrollar esas competencias hay que ser capaz de mejorar los 3 mecanismos de aprendizaje. Porque de vuelta, el concepto es construir personas que aprenden y sistemas que aprenden. Y las 3 dimensiones de aprendizaje, desde mi mirada, es el primer modelo de aprendizaje que tenemos cuando nacemos es copiar a nuestros líderes, ¿no? Lo primero que hace el chico es poner la carita que pone la madre, ¿no? Aprendemos copiando. Por supuesto que a los 6 meses de vida es el 100% de aprendizaje, a los 80 años de vida pues es el 3%, es decir que la proporción de esta dimensión del aprendizaje es una proporción variable. En mi formación intensiva en salud aprendí mucho de mis líderes médicos. Pero por ahí en este momento en particular aprendo un poco menos. Soy más de copiar a mis pares, digamos. Me aprovecho de algo que hizo bien alguien otro, ¿no? Pero es una dimensión clara y el sistema de información, como es dato, información y conocimiento, tiene que comprender que las 3 niveles de dimensiones, político, intermedio y operativo o asistencial, tienen que ser capaces de aprender de otros de lo que estamos documentando. Y de vuelta es una dimensión a considerar en la información. La segunda dimensión de aprendizaje, que se lo llaman los sajones, que les gusta tanto esto, que son los factores externos. Que es el modelo de mi mirada, que en la Argentina también lo hay, que es el modelo lineal. Porque hago esto, porque le aumento la multa lo van a hacer menos, porque le voy a pagar por esto lo van a hacer mejor, porque si hacen esto lo mato, entonces no lo va a hacer. Es considerar que las decisiones de las personas están en una dimensión. Y las personas somos multidimensionales, somos bastante complejas. Y si no, pregúntenle a su pareja, a ver si piensan que las personas son complejas. Entonces, los factores externos en el modelo de premio y castigo, que obviamente que yo no digo que no tengan que existir, porque el mundo se mueve así. Lo que hay que entender que es solamente una dimensión del aprendizaje. Uno no puede basar un proyecto informático en premio y castigo. Si no usas el software, no te pago el plus. Si usas el software, te pago un plus al modelo americano, que es un fracaso absoluto. Toda la estrategia informática de Estados Unidos han metido billones de dólares y va a ir al tacho, no sirve para nada lo que están haciendo. Pero se los puedo asegurar, no va a servir para nada. Y han pasado toda la estrategia del modelo americano de mercado. Vos usás la historia, te pago un plus, no la usás. Entonces, adentro del hospital, al médico que usó la historia, te pagan un plus, y todo es un plus, menos un plus, te recuerdo. Bueno, ¿qué pasa? Que la gente pone el dato que hace falta para cobrar el plus, no para mejorar el sistema de salud. Entonces, es una dimensión de aprendizaje, uno la tiene que saber valorar, la tiene que saber poner en el lugar, pero ojo con sobreutilizarla. Y eso lo digo particularmente porque hay cierta tendencia en nuestra cultura a que esta es la forma, el famoso modelo de la doble zanahoria. Bueno, no sé si puedo decir eso, hay muchas mujeres acá, ¿no? Una o uno más, ahora se me ocurre uno mejor, porque hay demasiadas mujeres que no conozco. A Dios rogando y al mazo dando. Ese es más de salud. Bueno, y la tercera dimensión del aprendizaje, que es al que nosotros apostamos mucho en los proyectos que hacemos, es a los factores internos. ¿Qué quiere decir eso? Niveles de coherencia, de conciencia y convicción. Esto es, y a mí me gusta mucho decir esto,
Nadie defiende más un proyecto que el que cree que tiene sentido de coherencia en su vida. Nosotros estamos en un mundo totalmente, bueno, siglo XX cambalache, ¿no? Ese es nuestro mundo, absolutamente enloquecido. Todos, cada uno anda para el diablo con todas sus dimensiones de la vida, y a veces no para el diablo, pero medianamente mal. Pocas veces tenemos la suerte de estar integralmente coherente, porque el que es coherente en general un parte en el medio. Es una sociedad bastante complicada, no la Argentina, en general, el mundo que estamos viviendo. Y cuando uno ofrece a una persona un proyecto que le hace sentido, es tremendo. Me ha pasado personalmente construir equipos con algunas personas que, clic, dicen, esto me da sentido de coherencia, esto, decir lo que yo creo, hacer lo que yo creo y sentir lo que yo siento. Eso es muy fuerte. Claro, no siempre se puede lograr, pero no hay que sacarlo del bagaje, porque cuando ustedes lo logran, la sustentabilidad está dada. Entonces, en el proyecto informático, buscar los factores internos del grupo profesional es central. Ahora hay que saberlo buscar. Hay que saberlo buscar, hay que entenderlos y hay que buscarlos. Y a mí me gusta mucho esta frase, que la fui editando, y traje la original porque la fui editando, ahora tengo una frase mucho más compleja, pero la encontré en un tweet. No lo conozco a este señor, pero me pareció una genialidad. Esta parte la puse yo: en sistemas de permanente cambio, como es el sistema de salud, y lleno de incertidumbre, como es nuestra vida cotidiana, no se trata de alcanzar objetivos. Todos creemos que tenemos que alcanzar objetivos. En realidad no se trata de alcanzar objetivos, lo voy a decir como me gusta a mí, no. Se trata de ser capaces de aprender, de construir equipos que aprendan a acordar propósitos y sueños en base a los cuales los objetivos se van cambiando. Porque ustedes hoy tienen un objetivo, dentro de 2 años el objetivo cambió, pero la dinámica cambió, porque aprendieron algo diferente del objetivo original. Entonces el tema no es llegar al objetivo a cualquier costo. Yo me cansé de discutir con informáticos que dicen el proyecto es un éxito, el 83% de las consultas se documentan en técnica electrónica. ¿Y a mí qué? Ese no es un objetivo. Es un objetivo para que te paguen un premio por haberlo implementado. Pero eso no es un objetivo. Entonces, se trata de ser capaces de compartir sueños y de reconstruir objetivos. Y eso es agregar valor a un sistema de salud. Y de vuelta, el sistema informático tiene que estar alineado en esa línea. Y por lo tanto hay que crear ambientes creativos e innovadores, como bien dice la política argentina recientemente publicada. Y yo no voy a pasarla, se las voy a dejar solo documentada, pero al menos yo he identificado 7 dimensiones que hacen que la gente no sepa aprender, no se anima a innovar. Y las 7 dimensiones están ahí, después la pueden leer y si quieren después la podemos discutir, porque creo que esta es la última. Esta es la última. Me gustó mucho cuando hice esa imagen, se me ocurrió y dije, esto para una charla, ¿no? Es lo que voy a encontrar, lo que haga. Perdón, que no es una genialidad esa, ¿no? Eso sobre todo para esta diapo que está acá, que es todo el mundo te explica por qué no se pueden hacer las cosas bien. Y bueno, las dimensiones que te explica la gente son estas 7 que están ahí. Y yo creo que ahora sí terminamos. Muchas gracias. Tenemos 10 minutitos, porque queremos usar los últimos 15 para algo más. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. Pensaban que íbamos a hablar de bits, ¿no? María, después me anoto yo. Preguntas, sí. Gracias. Bueno, primero saludarlos a todos porque acabo de llegar y la verdad es que, bueno, quería venir a verlos, pero ahora que en la charla estaba pensando que bueno que llegué temprano y que no llegué al vuelo más tarde, porque la verdad es que muy buena charla, muchas gracias. Yo te quería preguntar, hablando de todas estas dimensiones, el proceso de desarrollo, yo pensaría que se deben estar pensando estas 6 dimensiones desde un principio, ¿cómo se va a hacer? Porque uno debería empezar rápido y tratar se debe hacer una gran planificación central para pensar todo el sistema, cómo se va a implementar, o deberíamos estar buscando ir aprendiendo un poquito, tomando tu última, ir aprendiendo y desarrollando rápido y aprendiendo un poquito cómo ves el desarrollo de estos sistemas.
sistemas en esta como dicotomía entre una planificación seria y pensar y el ir haciendo y aprendiendo rápido. Genial la pregunta. Efectivamente, casi todos los proyectos se hacen con el plan A que vos describiste, que es una planificación central integral y luego ir al terreno. Y yo creo que acá hay que usar la lógica de la IAP, que supongo que conocer esa metodología, que es implementación feedback de aprendizaje, reimplementación feedback de aprendizaje, es ciclos de mejora continua sobre el mismo lugar, que es la segunda variable que vos pusiste como oportunidad. ¿Y por qué creo que debiera ser? La única forma de no hacerlo así sería tener un equipo de una enorme competencia profesional que conozca profundamente el sistema de salud donde va a ser el proyecto. Y eso casi en ningún lugar lo tenés. O no hay equipo, o el que viene no conoce el sistema en profundidad. Y sentirlo en profundidad significa sentir la cultura. Yo cuando empezamos a implementar esto en el hospital italiano, éramos unos 3.000 médicos y te podía describir los 3.000 cómo iban a reaccionar. No había ninguno que yo no pudiera predecir su comportamiento. Eso es conocer el sistema de salud que tenés que transformar. ¿Entendés? Entonces, para mí lo más inteligente, pero lo que pasa es que casi nadie se banca esa incertidumbre. Decir, ¿sabes qué? No sé lo que vamos a hacer, pero déjame empezar que ya vamos a llegar. ¿Quién se la banca? ¿Entendés? Ahora, y de hecho, cito bastante porque en este momento estamos implementando el AMPA. El proyecto de implementación del AMPA tiene una lógica. Tiene un marco conceptual general, pero como era hace 6 meses, no fue como era hace 4, no como hace 2 y no como estamos haciendo ahora. Porque eso es una verdadera adaptación a la cultura local de una estrategia sistémica, lo que los americanos llaman local, ¿no? Pensar global, actuar local. Esa es una verdadera estrategia local. Así que yo, si me preguntas qué A o B, B decididamente. Es muy difícil el B, vuelvo a repetirte, porque a los decisores no les gusta la incertidumbre. Los decisores públicos no les gusta, los decisores privados la detestan. Entonces es un flor de problema. Por eso yo digo, nos falta más pensamiento sistémico. Y ahí vuelvo a la Jauretche, que vi que está haciendo muchas iniciativas de discusión de teoría sistémica. Hay que juntarse un poco más con esos grupos y ver cómo están pensando, cómo están desarrollando los espacios de pensamiento. Porque por ahí para mí viene la gestión del futuro. ¿Qué tal? Bueno, la verdad, enriquecedor todo. Como decía Mario, genera muchas cosas. Digo, esto de criticar la herramienta, el uso de la herramienta o la herramienta. Digo, cuando hablamos de sistema de información, estuve por ahí implicado en el desarrollo y hasta la implementación, después no, pero de un sistema para el primer nivel. Digo, por ahí discutir que, vos lo dijiste al final de la exposición, esto de que lo que van a recabar los sistemas de información tiene que ver con el modelo de atención que el sistema elige, ¿no? Por eso digo, no sé si cargarle las tintas a los sistemas, sino a los inputs que le damos quienes trabajamos en el sistema de salud, a quienes programan. Y por otro lado también tener en cuenta, hay como, no está muy claro pero en mi cabeza, pero digo, tienen como diferentes requerimientos. Por ahí si lo evaluamos solamente de lo sistémico, nos cargamos de una responsabilidad excesiva. Digo, hay médicos que en la microgestión, en la gestión clínica, necesitan ciertas herramientas a solucionar de determinada manera. Y otro tema es por ahí que los incentivos, ¿no?, para el modelo de atención están puestos en otra parte para que busquemos la información. Digamos, no es importante la información para quienes interactuamos porque los incentivos están puestos en otro lugar. En este abordaje sistémico, aparte de los sistemas y del equipo de salud, deberíamos empezar a mirar quiénes deciden los incentivos, cómo los ponen y qué tipo de incentivos. Sí, comparto tus dos comentarios. La salvedad que tengo para tu primer comentario es así. Si vos vas a desarrollar un software, por ejemplo, la clínica electrónica para el primer nivel, como desarrollaste e implementaste en tu provincia. Si vas a desarrollar un software que repite y documenta el formato operativo que tenía el sistema,
si haces un análisis del ROI, del repago de la inversión, te va a dar bastante mal. Va a ser una solución extremadamente costosa para el beneficio que te va a dar. Lo que no quiere decir que esté mal, es una decisión de dónde pones el dinero. Pero, digamos, los sistemas informáticos de documentación clínica son irrepagables si el destino que tienen es fortalecer o formalizar la operatoria cotidiana. Son impagables. Te saldría mucho más barato, en mi opinión, es que sigan usando el papel y poner un escáner y escanear todos los papeles todo el tiempo y subirlo a un sistema. Yo lo que digo de la mirada sistémica, que la mirada sistémica no contrapone con la mirada reduccionista. Solo que dice es, la estrategia es con una mirada sistémica, la implementación es reducida. Lo que digo de la mirada sistémica es que el sistema de información, la historia clínica electrónica, tiene que venir a resolver muchas otras dimensiones que van más allá de la documentación operativa del consultorio. Si no, te va a salir muy caro poner una computadora a cada uno, ponerle conectividad, poner una base de datos, pagar la licencia, sostener todos esos sistemas, pagar el software, pagar la gente que lo mantiene y darle mantenimiento de 7x24 para cuando se cae. Demasiada plata para lo que estás logrando. Eso es lo que quise decir. No sé si te contesté. Perdón. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte porque la verdad que hiciste una mirada que nosotros en particular, hablo por mí, me parece que vino a enriquecer este encuentro muchísimo. Y cuando se dio esta temática, una temática que nosotros estamos acostumbrados a verlo incluso en varias cosquezas, y nunca tuvimos la mirada que le pudiste dar en esta instancia, por lo que te agradezco muchísimo, y particularmente porque lo hiciste desde una mirada ética, que no la mencionaste, pero los valores y las dimensiones de donde la abordaste realmente tiene un compromiso con la dimensión humana del sujeto con el quienes trabajamos diariamente. Y eso es altamente valorable. Planteaste instancias que tienen que ver con el componente de los entornos saludables, si se quiere, para entender la dinámica también de una práctica sanitaria, y también interpelar nuestra propia concepción de la salud desde el punto de vista, basándola desde el punto de vista de los determinantes que inciden en el proceso salud-enfermedad. Quizás ojalá pudiésemos tenerte más inserto en el desarrollo de lo que viene de la Estrategia Nacional de Salud Digital, porque hasta la fecha, en las presentaciones que se han desarrollado con las provincias, en ningún aspecto se ha tenido en cuenta esto de la mirada sistémica. Una mirada que realmente necesitamos frente a crisis de valores, frente a una situación que me parece que el componente de salud está en crisis en la región de Latinoamérica en sí, no solamente por una situación macroeconómica o paridad cambiaria y demás. Me parece que verdaderamente antepusiste un valor humano, un valor ético, un valor moral para el componente sanitario que nos va a permitir tener esta incorporación de los procesos de información. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho el comentario. Se me ocurre decir dos o tres cosas de lo que dijiste, ¿no? La primera es que hay una diapo que saqué que tiene justamente el complemento de lo que vos acabas de hablar. Después de que la pregunta es cómo se construye un sistema de retroalimentación eficiente, que esa diapositiva que lo había puesto, va una diapositiva que saqué por el tema de tiempo, y además no sabía bien cómo se iba a dar la dinámica, ¿no? En esas tres dimensiones faltan las dimensiones de la sabiduría, digamos, ¿no?
En el sistema de salud eso falta bastante y es muy difícil definir qué es la sabiduría. Pero decididamente la dimensión sabiduría tiene todas las dimensiones de la ética y la moral epocal del sistema, ¿no? Así que yo te agradezco el comentario, lo comparto plenamente. Después, más técnicamente, te diría sí. La agenda nacional, y vuelvo a repetir, estoy hablando de gente que tengo mucho afecto, con lo cual tomar la subjetividad de donde te lo digo, ¿no? La agenda nacional no tiene embebido una filosofía y una ideología alineada con lo que yo acabo de decir. Eso es real. Como no tiene casi ninguna agenda nacional en general. Ahora, el instrumento no limita esta ideología. Es un instrumento bastante neutro ideológicamente. Y de ahí yo lo valoro. Porque en el fondo, si bien no agrega valor en el sentido filosófico, no limita filosóficamente, cosas que sí limitaban las agendas anteriores, inclusive para los diferentes perfiles políticos que podamos tener en esta mesa, para los del gobierno anterior, que tenía un discurso que uno en algunos aspectos podía compartir plenamente, pero de instrumentación no hacía juego con ese discurso. De manera que a mí me gusta esta agenda porque es técnicamente correcta y es política y filosóficamente neutra. Por eso desde ahí la defiendo. Yo no estuve en las reuniones de confianza, me han invitado un par de veces, pero ir alguna vez iremos a discutir ahí este proyecto, porque lo vamos a decir lo que vamos a presentar, y ahí tendremos la oportunidad de discutirlo más abiertamente. Pero yo creo que la agenda actual tiene mucho valor y la tenemos que saber discutir y alimentar, porque ojalá sea la agenda que le queda al gobierno que venga y no venga otro con otra agenda. Desde ahí yo la defiendo mucho. Voy a pedir, hay dos preguntas nada más, la de Patricia y la de Adriana, y tenemos que cortar, les pido que sean muy sintéticos, por favor. Yo soy Patricia de Paraguay, soy directora de Planificación de Salud del Ministerio y comparto plenamente lo que dijo Sonia. Creo que es una mirada bastante integral. El enfoque sistémico no es fácil desde el ámbito, sobre todo el ámbito médico, que siempre está más como centrado en un enfoque particular. Llevo varios años trabajando en el tema y ahora nos hemos decidido hacer una jornada nacional de sistemas de información en salud para discutir y hablar entre todos en forma multidisciplinaria, en donde todos los actores puedan tener la oportunidad de opinar acerca de este tema tan importante, porque si bien, como decimos, no nos da la solución a todos, pero sí ayuda a poder tener mejores decisiones y tener evidencia de lo que hablamos y de lo que decimos. Así que creo que es muy oportuno, agradezco mucho a Mario por poder tocar este tema que realmente es el futuro hacia donde vamos, porque la tecnología avanza y nosotros que estamos en el área de construcción de redes también tenemos que pensar en el sistema de información como una red importante. Muchas gracias. María Grande. Bueno, yo soy Adriana Brescia, soy de Uruguay, del Ministerio de Salud Pública. Sé que conocés nuestro sistema y nosotros conocemos el tuyo. Uruguay tiene un proceso de digitalización de todo el gobierno con equidad, o sea que la digitalización y todo lo que significa Salud UI, que es un proceso historia clínica electrónica y un sistema informático de salud, está englobado en todo un proceso de digitalización del gobierno, que eso enriquece también lo que hace a esta interinstitucionalidad. Pero a pesar de estar muy avanzado en esto de historia clínica electrónica e interoperabilidad, nunca había escuchado hablar de esta manera de un proceso y un sistema y una digitalización. Estamos muy enfocados y estamos muy avanzados en lo que es la historia clínica electrónica, pero le falta todo este componente social y humano que tú nos dijiste hoy. Así que muchísimas gracias, es un aporte enorme que me lleva a mi país para incorporar esto a nuestro proceso de digitalización. Muchas gracias. Genial, te agradezco el comentario, sí. Soy muy amigo de casi todo el grupo de Salud y hemos trabajado muchísimo tiempo juntos. Ustedes han sido muy líderes en la región en tener una estrategia sistemática e integral del sistema de información y yo siempre lo rescato muchísimo eso. Y vos hiciste
hiciste la observación que yo tengo para mí adentro del proyecto de ustedes, ¿no? Que es, digamos, en Uruguay han desarrollado lo que preguntaba Mario al principio, ¿no? Han desarrollado un paquete integral muy bien planeado por gente muy profesional y han llamado a la consulta a los diferentes representantes de la realidad. Y esa es la estrategia A que preguntaba Mario. Es una estrategia que te deja poco lugar para ir aprendiendo mientras implementas. Y mi opinión sobre el proyecto de Uruguay, justamente en ese sentido, es que si vos te vas a FEMI o a cualquier red médica o a cualquier gran sanatorio de lo que ustedes tienen y te sentás ahí en un consultorio a asistir, el valor agregado del proyecto de salud Uruguay UI, digamos, es un valor relativamente pequeño. Es decir, que está pensado estratégicamente para decisores que no ha logrado integrar profundamente la capa de los efectores. Y ese es un punto que para mí, yo se lo he dicho, pero bueno, cuando estás lanzado en un transatlántico es difícil, ¿no? Pero se lo he comentado a los líderes del proyecto. Que eso, lo que han hecho es el mejor de las clases de las estrategias tipo A, por decir lo que preguntaba Mario, ¿no? Han hecho un muy buen proyecto, pero sigue siendo una estrategia tipo A y el modelo de salud es muy dinámico y las dimensiones que tienes que resolver son muchas, no solamente la de la mirada de los líderes. Y esa tal vez me encantó porque lo dijiste vos, yo te lo digo con otras palabras, pero te agradezco el comentario. En nombre de todos, creo que es disruptivo, enriquecedor y creo que nos llevamos a algo realmente importante todos, así que muchísimas gracias.